Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Hamilton Arévalo Álvarez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la sede de Ocaña. Este video corresponde al ejercicio E de Fundamentos de Programación, del tema Fundamentos de Programación. Cabe resaltar. Doy inicio. El ejercicio dice lo siguiente: en trigonometría, el seno de un ángulo A es un triángulo rectángulo. Se define como la razón entre el cateto opuesto al ángulo y a la hipotenusa. Los lenguajes de programación la incluyen normalmente dentro de sus comandos. Sin embargo, en este ejercicio el objetivo es construirlo con una fórmula matemática basada en la aproximación por series de Taylor, la cual usa el número del ángulo expresado en radianes y está definida por la siguiente fórmula. Pues como pueden darse cuenta, nos entregan la fórmula, nos dan también la fórmula para convertir un ángulo en radianes, la fórmula para calcular el factorial, y nos sigue dando una serie de pautas que hay que seguir para construir nuestro código en Python. Voy a dar inicio a la explicación del código en Python. Bueno, por aquí da inicio declarando una variable que a su vez pide al usuario que digite el ángulo. Y este ángulo es convertido a número entero. De igual manera pasa con otra variable llamada cantidad que nos pide que digitemos n. Luego construimos una función llamada factor, que lo que va a hacer es calcular el factorial que nos dieron en la fórmula. Entonces, esta función lo que hace es declarar una variable que se inicia en 1 y tenemos una serie de condiciones diciendo que si es n, que viene por parámetro, es menor a 0, nos va a retornar 0, lo que quiere decir que cuando llamemos factor y aquí pasemos un número menor a 0, la función factor nos va a valer 0 como tal. De lo contrario, si n es igual a 0, es decir, si 0 es igual a 0, retorna 1. Y de lo contrario, si ninguna de estas dos anteriores se cumple, pasa a esta última y hace una iteración, que lo que dice es que va a iterar las tantas veces que valga n. Es decir, si n vale 5, 5 veces nos va a iterar este for. Y lo que va a ir haciendo es multiplicando total por lo que vale i en esa iteración más 1. Y ese valor de la multiplicación se lo asigna a total, que es la variable que teníamos aquí definida anteriormente, y retornándola como el valor final de la variable. Después se construye la función potencias, que recibe dos parámetros, que en este caso es x y y. Esta función potencias, como su nombre lo indica, lo que hace es devolvernos el resultado de una potencia. Definimos la variable potencia, que es igual a x, el valor que recibimos por parámetro. Tenemos la primera condición que dice que si y es menor a 0, nos va a retornar 0 y se rompe el código de ahí hacia abajo. De lo contrario, si y es igual a 0, nos retorna 1. Y si ninguna de las dos condiciones anteriores se cumple, nos hace otra pregunta que dice que si x es igual a 0, va a retornar 1. Y si esta condición no se cumple, nos realiza una iteración. La iteración va a ser lo que valga y menos 1. Es decir, que si y vale 5 menos 1 nos va a iterar 4 veces, porque aquí le restamos una cantidad y. Dentro del for, lo que se hace es que se multiplica potencias, que lo inicializamos en x, por x. Y le asignamos ese valor también a potencias, retornándolo al final de que el ciclo se cumple. La siguiente función que se define es arrads, que lo que hace es devolvernos el ángulo en radianes. Arras recibe a x por parámetro.
y lo multiplica por pi, retornando el valor y asignándoselo en ese momento a la función. Y por último tenemos la función seno, que aquí lo que hacemos básicamente en esta función es armar la fórmula principal que nos entregan en la guía. Entonces, seno recibe dos parámetros, recibe a n y a ángulo, que son las dos variables que habíamos declarado aquí al inicio del código, las que el usuario ingresa. Entonces, lo primero que hace es asignar una variable que va a devolvernos, a ejecutar arrays que nos devuelve el valor del ángulo en radianes. Después definimos estas tres variables que las inicializamos en 0. Y para finalizar hacemos un iterador que se va a recorrer lo que valga n más 1, lo que el usuario ingresó, en este caso que es n. Dentro del iterador o del for, lo que se va a hacer es que el numerador lo vamos a hacer igual a potencias, que es la función que creamos previamente, y pasamos los dos parámetros, que va a ser menos 1 y lo que valga ahí en ese momento, en esa iteración. Denominador va a ser igual a factor, a la función que creamos anteriormente, y le pasamos un parámetro compuesto, que es 2 por lo que valga ahí en ese momento más 1. Ese número, esta operación, lo que dé, se le va a enviar a la función. Luego tenemos la variable multiplicador, que es igual a potencias, que es la función anterior, esta que definimos anteriormente, y recibe los dos parámetros, que es rats, la variable que inicializamos aquí dentro de la función, y otro parámetro compuesto que es 2 por i, y es lo que valga en ese momento de iteración más 1. Y para finalizar declaramos la variable, asignamos el valor a la variable resultado, que lo que hacemos es formar aquí por programación la fórmula que nos entregó la guía, devolviendo el resultado final, retornándolo. Lo que nos queda hacer es en pantalla imprimir resultado, llamar a seno y pasarle las dos variables que asignamos. Ya lo que queda hacer aquí es ejecutar el código y listo, vamos a hacer la muestra. Doy inicio al código, dice que digite el ángulo, vamos a darle 2, que digite a n le doy 3 y al final nos retorna el valor. Bueno, compañeros y tutor, esto es todo por el momento. Muchas gracias.